Entonces, rápidamente, vista frontal, después tenemos vista superior, lateral izquierda, lateral derecha, vista inferior, y aclaro esto, línea de punto. ¿Por qué estamos viendo línea de punto acá? ¿Qué es esto? Pues es la L que tenemos acá, es la misma, pero como de este lado de la cara E es todo plano, entonces dibujamos contorno oculto. Finalmente, obtenemos de rotar 90 grados. Vean el video que les subí, ahí está, que les pasé por el grupo también el link, cómo se rota la pieza. Es bastante casero, léanlo, véanlo, es muy simple, pero les sirve para entender cómo se rota y se van obteniendo 90 grados, se rota cada vista y se obtienen estas vistas. Esta línea de punto que está acá obedece a esto, que vendría a ser esto, esto y esto. Esto está inclinado, pero en el plano se ve una línea recta, ¿tá? Esto está inclinado, pero de frente se ve una línea recta, ¿tá? Bien, un temita para aclarar esto. ¿Cuándo usamos contorno oculto? ¿Ilimitadas veces? No. En realidad, acá el contorno oculto es simple. Mientras no moleste, sean pocos contornos ocultos, lo podemos representar, ¿tá? Eso no es problema. El tema se complica más si los contornos ocultos son muchos, porque ya la pieza tiene muchas características. Entonces, de ese lado, evidentemente, que si yo empiezo a colocar muchos contornos ocultos, pues se dificulta el entendimiento de la vista. Y se confunde tanto con las líneas de contorno visible. Entonces, hay que tener un criterio para el contorno oculto. Se dibujan, para algo existe, pero no en exceso, porque si ya pasa a complicar el entendimiento de esa vista, pues no sirve utilizar todos los contornos ocultos, ¿tá? Eso lo quería aclarar. De todas formas, esto lo vamos a ir viendo durante todo el año, ¿tá? Bien, esto es otro ejemplo de una vista frontal. En vez de hacer la lateral izquierda, en realidad acá el orden correcto de la frontal, la superior, y la lateral izquierda. La lateral izquierda, que sería la de este lado, y que se dibuja acá. Y después, si hace falta, se muestra. Si después hace falta, se muestra. ¿Cuántas vistas lleva una pieza? No sé, depende de la pieza. Habrá pieza que lleve dos o tres vistas, como les dije en la clase pasada, con una moneda la represento con una sola vista. Un diámetro, le coloco una cota, una medida que diga ESP, espesor igual a 2 milímetros, y se acabó. Un caño con una sola vista. Ahora vamos a ver en esta clase un poquito todo eso. Y otras piezas no, que ya en este caso necesitaré dos, tres vistas. En otras más complejas, más. Esto lo aclaro en este caso para que sigamos estas recomendaciones. Tienen que estar alineadas las vistas, tienen que estar alineadas. En este caso no está alineado, está mal. En este caso no respeta el orden, este está cruzado, no. Tiene que estar alineado. ¿Por qué? Porque si está desalineado, como en este caso, se pierde el orden o la referencia de altura. Nosotros sabemos bien que entre la frontal y las vistas laterales, al estar alineadas, si yo coloco la medida de la altura acá, que eso lo vamos a ver después, pero les adelanto, si coloco la medida de la altura, en esta vista no hace falta colocarla en esta, porque estarían alineadas, como este caso. Ven acá, acá está bien, se coloca la altura y no hace falta colocarla en las otras vistas porque es la misma altura, esta es la misma altura que esta, entonces ya está. Pero si está desalineada y yo conozco la altura, el que interpreta el plano no sabe si esta vista corresponde con esta, porque está desalineado. Primero no entiende si esto corresponde con esto. Y luego, si no tiene medida y esta sí, obviamente, si no corresponde, menos va a pensar que esta medida, que esta, se corresponde también con esta. Entonces es muy importante tener en cuenta estos datos. Después el ancho este, 26.4, acuérdense, y vuelvo a recargar, y todas las clases lo voy a decir, no me voy a cansar de decirlo para que se les grabe a fuego. Nosotros en representación técnica, en ingeniería mecánica, y en nuestro diseño de piezas, de máquina, o lo que sea, de plano, de piezas, de instalaciones, lo que hagamos como ingeniero mecánico, siempre trabajamos en milímetros, milímetros, no en metros, no en centímetros, no en kilómetros, no en millas, milímetros. Profe, Diga. le hago una pregunta. O sea, usted dice que siempre se trabaja siempre con milímetros, pero en el caso de que la pieza que se esté dibujando obviamente en escala, ¿no? Porque estamos usando un pedazo de papel, pero la pieza es grande realmente. ¿Por qué deberíamos ajustarnos a los milímetros si es mucho más conveniente medirla en centímetros o a veces incluso en metros?
Bien. Porque, primero, nosotros, cuando vamos al ejemplo que vos me estás preguntando, si yo necesito dibujar en un papel chico una pieza muy grande, cuando yo hablo de croquisación, no uso factor de escala. La escala es de utilización cuando teníamos el plano, me acuerdo en la secundaria técnica, nos hacían hacer con la Rotring los planos en formato 3 y la teníamos que hacer, no había tanto, no existía tanto el AutoCAD. Tenemos que hacer eso y lo tenemos que hacer en plano. ¿Qué quiere decir en plano? Usando los elementos, las lapiceras dactilográficas con las escuadras, la regla. Antes, antes, la oficina de ingeniería, donde se fabricó el rastrojero, por ejemplo, en IME, acá, cuando se hacía la industria automotriz, tenía sus oficinas de ingeniería y utilizaba los grandes tableros esos para hacer los planos. En buena hora que la tecnología cambió y hoy en día usamos los sistemas informáticos. Bien, hasta ahí vamos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Voy por parte porque tu pregunta se puede desglosar en esto. Cuando vos tenés que dibujar en un papel una pieza grande, en realidad ahí escala no estás afectando, no estás usando escala. Lo que estás haciendo ahí es proporcionalmente hacer eso. ¿Qué quiere decir proporcionalmente? Esa pieza grande la estás proporcionando al tamaño de tu hoja. Pero ¿qué factor de escala en croquisación le pusiste eso? Un docente que te pregunte, ¿qué factor de escala le puso ese croquis? Evidentemente que el docente está errado en la pregunta. Y evidentemente que si vos le respondes en qué escala, estás vos errado también con él. No, le tenés que decir, profe, no se usa escala cuando se hace croquisación. Bien, primer punto. Segundo, ¿por qué? En la norma IRAM, para representación técnica mecánica, normaliza el milímetro. La unidad nuestra de medida es el milímetro. ¿Pero por qué no lo hacemos en centímetros? No, lo hacemos en milímetros. En realidad, vos lo que representás o dibujás, más allá que lo haces en un plano o en un software, cuando lo haces en un software afecta factor de escala, todo eso. Cuando lo haces en un croquis lo haces proporcional, dijimos que escala en croquis no existe. No existe. Pregunta de examen. ¿Qué puedo hacer? Alumno, en este Profe, croquis, profe, perdón, se me corta cuando dice. Cuando usted hace un croquis no usa escala, dice. claro, la palabra, lo que vimos, la 4505 IRAM, que era escala, cuando vos haces croquis no Sí. existe. ¿Por qué? Porque vos estás haciendo proporcional. ¿Proporcional a qué? Y agarras con la lapicera, está en el medio del campo, se te rompió un disco de arado y no tenés. Y le decís, ¿tenés chapa? Le decía el tornero del pueblo. Sí, tengo chapa. ¿Me hace el disco de arado? Bueno, pasame un croquis, te dice. Vos lo dibujás, le sacás una foto con el celular y se lo pasa. Lo que tenés en ese momento en el medio del campo para dibujar, si tenés un lápiz, una lapicera es mucho. Y un papel, un pequeño papel, donde hiciste las compras el día anterior en la verdulería es mucho. Entonces lo dibujás ahí. Y le No, pones, pero no hay medida ni nada. claro, pero proporcionalmente, mira, tengo una lapicera que tiene 20 centímetros largo, entonces voy a tomar de eso de patrón. Tomás eso de patrón, Claro. lapicera con la que dibujas. Ujú. Y medí el diámetro del disco de arado, que se quebró, se fisuró, se rompió. Entonces, y haces las circunferencias concéntricas del disco de arado, le haces una vista que tiene una conicidad, etcétera. Lo medís más o menos proporcionalmente con la lapicera. Si es un tornero avesado que conoce eso, dice, este es un disco tal y tal. Ahora, no existe el factor de escala, no aplica la norma 4505 en croquisación, no aplica, porque se hace Claro. proporcional. Está bien, está ¿Y bien. a qué escala lo hiciste? ¿Y cómo voy a saber qué escala lo hice si no tengo regla para medir, no tengo un escalímetro para ver qué escala está? Entonces, como vos no Sí. usás, sí, vos no usás las herramientas de dibujo técnico en el cual tenés unidades de medida, como una regla, como una escuadra, etcétera, o como un transportador, un compás, como no tenés unidad de medida, estás usando proporcionalmente de referencia un lápiz, el mismo que lo está graficando. Entonces Y después le... no se puede ver afectado nunca una croquisación por un factor de escala. Se hace Bien, bien. proporcional. ¿Se entiende el por qué? A ver, sin duda, está bien, entendí la diferencia entre croquis y, bueno, Un y una plano. escala. Y un plano. Claro, un plano hecho a escala, digamos. Sí. Pero, a ver, yo no sé si es muy sonsa la pregunta que le voy a hacer, pero en sistema de representación usted tiene que hacer piezas. Eh, Puede hacer, por ejemplo, un dibujo, un plano a escala de un motor, o sea, estamos hablando del motor de un auto, ¿no? Un motor grande. O sea, Sí. sin la necesidad de separarlo en piezas, hacer el motor entero, digamos.
En realidad es así. Bien, no, ninguna pregunta primero que todo, y esto va para todos, y me gusta que me pregunten, porque es la forma que tenemos de que evacúen dudas, porque muchas cosas no se van a entender y por ahí no se entiende. Ninguna pregunta es tonta, conmigo por lo menos. Pregunten todo lo que quieran, está libre la clase para explicar temas y que ustedes pregunten para sacar dudas. Primer punto. Segundo punto, en realidad, cuando vos haces un motor y lo tenés que hacer completo, botador hidráulico, árbol de leva, cigüeñal, en realidad vos no haces todo el motor. Sí, haces todos los planos del motor, sí, pero haces un plano que lleva 5 o 6 hojas. Y estamos hablando de Claro. formatos grandes, ¿no? Formato A2, formato A1. En realidad vos haces, pero vos haces pieza por pieza los planos. Que después con el software, con el SolidWorks, hacemos una explosión, se ven todas las piezas, se ve el blog y cómo salen las piezas y podemos animar eso como una explosión, está perfecto. Pero los planos son planos y los planos se hacen en 2D y en el borde Profe, superior derecho puede estar la perspectiva de esa pieza, de ese plano, ¿está? Pero vos tenés que hacer un motor fácil para que vos tengas idea, un motor mínimamente entre todas las piezas y componentes puede llevar entre 500, 600 planos, ¿está? Entonces hay que hacer todos Sí, los planos de todas las piezas, ¿está? Dependiendo sí, mucho. profe, sí. Pero Lógicamente. Ahora, las medidas estarán siempre en milímetros, en el plano. siempre, siempre. Y claro, y si tenés una pieza que te mide, qué sé yo, casi 1 metro, ponele, no hablando del motor, pero si tenés una pieza que te mide 1 metro, que tenés que poner milímetros. ¿Y sí? ¿Pone 1000? Exactamente. oh, Se pone 1000. profe, también en los programas de diseño, haces pieza por pieza, no, nunca haces la pieza completa. Totalmente, Después haces un ensamble. totalmente, totalmente. Sí, Porque sí, sí. el ensamble. Lógico, no tiene sentido hacer un motor todo armado si no vas a poder si no vas a poder ver pieza por pieza. La, la, la- Era para ilustrar el ejemplo. Está bien, está bien, está bien. Está perfecto. La ventaja de los sistemas o los software de diseño es que vos a partir de una perspectiva podés sacar todas las vistas, todos los planos. O sea, eso es lo bueno. O sea, te laburas mucho menos. O sea, lo que era antes, totalmente ni hablar. Y bienvenido que llegaron estos software y cada vez son mejores, también pesan más, pero tienen más herramientas. Bienvenido. Yo estoy a favor de eso. Pero todo es en milímetros. Sí, sí. De hecho, después, si quieren, yo les subo planos para que vean, son grandes planos y está todo en milímetros. En milímetros. Esto está en milímetros. Lo que no entramos a ver todavía, pero es acotación. Esto se llama acotación o cota. Esto se llama cota. Todo está en milímetros. Todo está en milímetros. En diseño mecánico nosotros usamos milímetros. Puede que una medida necesite por X motivo ponerla en otra unidad de medida. Una medida, o sea, un valor que no sea implícitamente milímetros. Verán ustedes en este ejemplo, y no estamos adelantando, pero eso ya voy a llegar después, más adelante, un par de clases más, en realidad no se pone la unidad de medida. Se entiende que es milímetro y no hace falta poner No, 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 está mal. Lo explico por qué. Porque me pasa todos los años que cuando damos los trabajos prácticos y ponen las medidas, y hay alumnos que ponen No, no, está mal, no tienen que poner nada, porque se sabe que es un plano mecánico, que es un plano bajo norma, y todos los planos bajo norma de diseño están sobreentendido, estemos acá en Alemania, donde sea, que eso está en milímetros y que no hay que poner la unidad de medida de la distancia, milímetros, ¿está? Entonces se pone solamente el valor de referencia. Si hubiera la necesidad de ponerlo en otra unidad de medida, ya les voy a explicar en la norma cuando les explique ahora, pero más adelante, cuando veamos cotación, que se hace una rayita ahí abajo, una rayita, y eso está implicando que no está en milímetros. Se sobreentiende que si tiene una rayita, como un subrayado, sería un subrayado, pues esa valor, esa cota está en otra unidad de medida. Pero normalmente todo lo usamos en milímetros. Muy excepcionalmente puede haber una cota así. Muy excepcionalmente. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Esto que ven, Profe, una pregunta. Sí, sí, yo también tengo una. pregunta. Eh, Usted por eso hace unas clases o la clase pasada decía que era muy importante antes de empezar a hacer un plano, un eje de simetría para que justamente salga todo derecho las líneas, ¿no? O sea, todos Bien, coinciden. siempre que estamos Ese, haciendo plano, sí. Muy bien lo que usted dice. Acá, por ejemplo, no está explicando eso, pero acá habría que haber hecho primero el eje de simetría de esta circunferencia, que es justamente el XY que pasa al centro. A ver,
Un diámetro. Vamos a ver la práctica. Yo tengo una perforadora de banco y tengo que hacer este agujero en esta pieza. Pues yo tengo que tener una coordenada. No me quiero meter tanto en acotación, pero la máquina, normalmente los centros mecanizados trabajan con un punto cero, que es el punto de referencia del plano de trabajo, podría ser este, el cero de máquina que se llama, y después buscan el cero de pieza. El cero de pieza podría ser este vértice. Se programa eso en el equipo, en el centro mecanizado, y la máquina, vos le cargas un software de diseño, es decir, le cargas todo esto, pero no se lo hace a mano, se lo cargaste, lo hiciste en AutoCAD, por ejemplo, y le cargaste el archivo DWG en la máquina. Entonces ya la máquina, con ese archivo, tomando el cero de posición de máquina, el cero de referencia pieza, y la pieza vos la tenés ahí, ¿no? Entonces empieza a mecanizar. Entonces sabe que este agujero, por ejemplo, está a 26, sería 13,20 del eje del lado este, del cero de pieza. Si tomamos esta cara de cero de pieza con esta parte inferior, en el eje X estás a 13,20 de este lado. Entonces se posiciona el centro mecanizado, toma referencia, sensa acá, sensa el cero de máquina, el cero de pieza, va hasta acá con la mecha y busca el X, en X se mueve 13,20. Y después en Y se moverá, justamente, bueno, habría que ver la altura total, habría que ver a cuánto está acá, pero pongamos que de esta cara, de este plano, le mandemos una coordenada que en Y vaya a 30, no menos, podríamos hacer 25. Entonces, a 13,20 y a 25 está el centro este. Entonces busca el equipo y sabe que en esas coordenadas X y él se mueve. Y ahí perfora. O sea, si bien nosotros hacemos los planos para que se entienda y se construya, también se cargan en sistemas, en software, bajo los software, se cargan en las máquinas y con las máquinas automáticamente empiezan a hacer esto, los centros mecanizados modernos, obviamente, ¿no? Y empiezan a fabricar según esos planos que le hemos cargado. Si nosotros le erramos una medida, la máquina va a copiar esa medida. Y si después el agujero salió desfasado, tengan la plena seguridad que es muy difícil, un 99% que la máquina haya cometido el error. Lo más seguro es que nosotros hemos cargado mal en el plano. Pero me estoy diciendo el tema por ahí. ¿Alguien más tenía preguntas? Diga. Sí, a la hora de dibujar las vistas así en el croquis o en el plano, Sí. eh, no importa si usamos la izquierda o la derecha en conjunto con la superior y la frontal, como que no hay distinción. En realidad, a ver si entendí la pregunta. Si vos tomaste para este ejemplo, vamos a hacer de cuenta que tu pregunta se basa en este ejemplo que estamos viendo. Si esta es la frontal, vos debes hacer después de la frontal la superior, que sería la B. Esta es la A, esta es la B. Tenés que seguir el orden alfabético de las vistas. Y después tendría que seguir con la vista lateral izquierda, porque vos lo estás viendo de acá y lleva el nombre del observador. Es el orden. Ah, o sea que si usas la derecha está mal. Claro, porque vos salteaste, hiciste A, B, D. Salteaste el C. Yo ese plano te lo tengo que anular. ¿Se Ah, entiende? listo. Y otra pregunta. ¿Hay Bien. una norma para la distancia entre las vistas? Ah, muy buena pregunta. En realidad, no, no. Lo que el compañero está preguntando es esto, si no mal entendí. ¿Qué distancia tiene que haber de esta cara a esta cara de la otra vista o de esta cara a esta cara? En realidad, la norma no especifica ahí. Está muy bien la pregunta. No especifica, pero normalmente recomienda que sea entre 4, 3 a 4 milímetros. Ahora, vamos a los bifes. Yo no voy a estar con una regla midiendo a ver si ustedes están a 4 o 5 milímetros, pero tampoco te recomienda, tampoco quiere decir que lo pongas abajo acá que no se vea, o allá arriba que no se vea, o a la otra punta acá que no se vea, o muy distante entre sí. Lo que sí recomienda es medianamente entre 4 o 5 milímetros, pero que sea proporcional, es decir, que si acá tengo 5 milímetros, acá también tengo que tener 5 milímetros. Y si está la otra vista acá, también tengo que tener 5 milímetros, ¿está? Sí, más o menos eso. ¿No? Sí, Sí, era esa la pregunta. bien. Profe, ¿por qué las líneas de proyección verticales de la frontal a la vista superior son en puntos Sí, porque y eso no son... no sé qué me fumé cuando hice este PowerPoint. En realidad no tiene ninguna referencia. Esto, a ver, está en punto, sí, hay una diferencia. Yo le hice en puntito acá y en este dice continuo para que se distingan las verticales del horizonte. Pero Eso, para yo las he hecho diferenciar? después. Hay una cuestión, y está bien la pregunta. En realidad, cuando vos haces las vistas,
o tenés así, no hacés todo esto. Vos, a los fines, que si lo tenés que dibujar en el escritorio tuyo, lo vas tomando con la regla, lo vas haciendo, y lo podés, yo me acuerdo en el secundario técnico, lo trazaba muy finamente, con el portamina o con el lápiz suave, como para no perder la referencia, porque vos estás trabajando sobre un formato A3 que es todo liso, no es hoja cuadriculada. Cuando vos tenés una hoja cuadriculada, haces las vistas, tomás los lados de los cuadrículas y es más fácil. Cuando tenés todo liso y para que te salga bien, yo me acuerdo, porque nos mataba el de diseño, cuando salía un poco distorsionado, le hacía la línea fina, finitas con el lápiz, para que yo, acá está la vista, listo, este diámetro, por ejemplo, se Sirve ve de guía. como contorno oculto acá, bueno, va ahí, exactamente. Entonces, lo tomaba y después le pasaba la goma de borrar y me quedaba esto en tinta bien, pero suavecito era. Pero yo lo que dibujé acá es para que ustedes entiendan cómo tiene que tener correspondencia una vista con la otra, manteniendo la linealidad entre las vistas, y esta característica de la L, de frente, la pieza mirándola de frente, se ve esta línea. Entonces, que esta línea tiene que estar a la misma altura que esta. Entonces, esto lo hacemos con líneas suavecitas, en realidad. Yo se lo hice ahí para que entiendan cómo tiene que corresponderse. De este lado de la L, este agujero está por dentro, o sea, no se vería, se ve contorno oculto, pero ¿dónde tiene que estar representado el diámetro? Pues ahí. Tiene que tener la misma correspondencia. Esta pequeña inclinación que tiene acá, que más se asemeja a un chaflán, donde ya quiebra la inclinación, va ahí. Y acá se ve de frente a este lado, digamos, de la vista lateral izquierda se ve una línea. Y este es el borde superior. ¿Se entiende lo que dije? ¿O no? Sí, sí. Bien, estas que están acá, que sería tomar el compás de este punto y hacer que este punto gire y haga así. Ahora, a los fines de dibujar una vista, y no, muchachos, ustedes no van a estar, porque si no van a terminar nunca más. No es que se hace toda esta línea, pero más o menos agarrar la regla y bueno, este es el ancho, este sigue, más o menos que tengan la misma altura. En el plano haremos lo mismo. Yo al principio, cuando eran piezas muy complejas en el secundario, le hacía las líneas, si no, ni le hacía. Directamente regla, tac, 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 iba haciendo y que se vea que esté a la misma altura. Guarda que todo Sí. así, ¿no? Me mataban. Me ponían con la lapicera roja el plano y vos habías laburado toda la noche anterior para traer ese plano y lo habías traído un poquito desfasado, te mataba el docente. Esto está mal, te dice. No, pero, perdón, apenita, un milímetro, es un milímetro. Un milímetro la diferencia de una pieza que puede ingresar en otra pieza, no, el motor no anda sino por un milímetro. Y Bueno, claro, profe, si todo se mide en milímetros, un milímetro un montón. claro, está bien, pero bueno, cuando vos estás aprendiendo, un milímetro no es nada. Es un gallego el profe ese. Sí, me mataba. Y guarda, que nosotros tenemos la dactilográfica y si algún puntito se te iba, ¡ah! Y agarrabas liquid paper y le dabas ahí un poquito. No, se nota mucho. Bueno, le voy a agarrar la gilet y le voy a pasar suave. El tipo agarraba el plano, lo miraba de reojo, lo levantaba por sobre el nivel de sus ojos, lo miraba. Acá le pasaba a usted una gilet. No, profe, la hoja vino así. Bueno, ponía la hoja ahí, tachaba todo el plano. ¿Pero por qué, profe? Compre hoja de calidad. Tac, afuera. Hace el plano nuevo. Bueno, esa es otra historia. Sigamos. Hasta acá, ¿se entiende? Hay comentarios, debe ser las cosas que yo digo. Bien. Sigamos, sigamos. Vamos a ver. ¿Qué viene? Bueno, este ejercicio está en el video, pero se lo explico a usted de nuevo, no hay problema. ¿Por qué todo esto está mal y por qué esto está bien? Primero, por la pregunta que justamente un compañero hizo. Nosotros, eh, bien, sí, más o menos. Parece, primero dijimos la frontal, la superior. Y acá la lateral, ¿cuál era? Que no me acuerdo. ¿Cuál era? ¿La que iba acá? Lateral izquierda. Lateral izquierda. Izquierda. Bueno, acá alteró el orden. Frontal, la A, la B hizo la D. Esto está mal. Está mal. Tienen que respetar el orden. Bien. Acá lo hizo bien, entonces, ¿por qué está mal? ¿Por qué está mal? Porque si nosotros vemos como alzada, esta alzada vendría a ser que toma como vista frontal, ¿está? Alzada o vista frontal se llama. Entonces, mirándola hacia la pieza, esta sería la vista frontal. Entonces, ¿cuál dibuja como vista frontal? Este plano rojo, básicamente, que es acá, segmento este, y este violeta que está ahí, o púrpura, ahí, y ahí estaría. Esa es la frontal. Bien. Cuando yo veo desde arriba, desde acá, mirando hacia acá, este radio tiene que estar de este lado y está de este otro lado. Está mal.
El radio este no está de este lado, está de este lado. Entonces esto está mal. Por eso está mal esta vista. Ya ni miro la otra. ¿Se entiende o no? ¿Cómo, profe? No me meto. Miremosla de arriba. Mirá la de arriba la pieza. Verías este plano azul. Tenés este plano azul, este otro azul, que sería el diámetro este que está ahí. Y el púrpura. Pero está invertido. Por eso está mal la vista. ¿Por qué? Porque este radio tiene que estar de este lado. Y mirá dónde está. Está de este lado. El segmento está de este lado. O sea, debería estar ahí. Y mirá dónde está acá. ¿Se entiende? Y, profe, y la última, digamos, la tercera, la que está, Es- esa. El error que tiene es que tiene dos líneas, ¿cómo serían? Dos líneas continuas. En cambio, de ser esa línea puntual. Dos líneas visibles. De Son líneas contorno tipo A visible. cuando se. Exacto. Y Sí. tienen que ser invisibles. Exacto. Bien, exactamente. Como dice el compañero, ¿lo entendió? Para el que no lo entendió, le explico. Hasta acá es la vista frontal. Ahora la vista superior está bien. Bien, porque se corresponde este radio, perfecto, este segmento, el diámetro. Y bien y mal. ¿Y por qué? Tiene un error. Nosotros desde arriba, este cuadrado no se ve. Solamente se ve esto. O sea, ¿dónde estaría acá? Se ve el segmento, me quedan 10 minutos. Se ve esto. ¿Por qué las hace visibles? Está mal. Tienen que ser contorno oculto, porque vos desde arriba no ves que hay un cuadrado en este plano. Porque lo vos estás viendo de arriba, en el plano, en perspectiva como está acá, me doy cuenta que sí. Pero desde arriba, este borde y este borde del cuadrado tiene que ir con contorno oculto, como en este caso, como la que está bien. Y otra cosa que está mal, la vista lateral izquierda, es decir, si la veo de este lado, mirando hacia allá, también el cuadro este no se vería, se haría contorno oculto. Entonces, como el diámetro está bien, se ve contorno oculto, está, porque de este lado no se ve, de este borde no se ve, es oculto a esta cara, está ahí adentro. El cuadrado está adentro, no se ve esta cara. Entonces acá tendría que ser línea de contorno oculto no visible. Este está bien porque cumple que esta es la frontal, así está bien la superior, y los contornos están ocultos como está ahí. ¿Alguno no entendió esto que expliqué? Pues es importante estas diferencias. ¿Lo entienden todos? Sí, profe, la entiendo, es Sí, yo por lo complicado menos. todo. Sí, profe. Es medio complicado si es la primera vez, pero los invito a que razonen un poco conmigo. Y más si es la primera vez, yo sé que es complicado. Si la vista la veo desde arriba, vos vas a ver un segmento azul. ¿Dónde está el segmento azul? Este. Olvídate de esta línea. Este es el segmento azul. Esto es azul. Bien. Este segmento de arriba se ve un plano inclinado, pero de arriba en el plano, o sea, en la hoja 4 que yo tengo dibujado, o A3, ¿cómo lo dibujo? Inclinado. No, no lo ves inclinado. Desde arriba, ahí está el tema. Desde arriba no se sabe que es inclinado. Desde arriba se ve un segmento. Este sería el púrpura. Este segmento. Este púrpura es este de acá. Y este plano de acá, que tiene un radio, el azul ese sería este. Hasta ahí estamos. ¿Me siguen? Bien. Estas dos líneas de contorno visible, ¿tendría razón esto? Sí. Cuando yo cortar esta parte. Si yo corto esta parte y la saco, hagan de cuenta que la cortan con el serrucho. Cortan acá, desde arriba cortan y justo caen ahí. Y desde arriba cortan y justo caen paralelo a este lado, ahí tendría sentido esto. ¿Por qué? Porque esas líneas de visible, sacando esta partecita, sería este borde y este borde que se ve desde arriba. Pero eso no es así. En la realidad es como está acá. Entonces desde arriba no puedo ver esto visible, si está oculto. Entonces está bien ahí. Ahí es oculto. ¿Está claro? Profe, tengo una duda. Diga. ¿Cómo definimos la vista frontal? O Ah, sea, bien. Gran pregunta. Nosotros algo hablamos la clase pasada y lo vuelvo a repetir. En realidad es un proceso de aprendizaje seleccionar la vista frontal. Yo acá te le digo, yo elegí esta como frontal. Y vas a tener varios ejercicios donde yo te digo la frontal. Pero después te voy a dar otro ejercicio donde vos vas a elegir la frontal. Y tu pregunta va a tener mucha importancia. Y el proceso de aprendizaje durante el año va a ser este. El desafío es este. Y es clave la pregunta del compañero, porque si nosotros elegimos mal la vista frontal, pues se acabó todo el parcial, todo el examen, todo el ejercicio, todo el trabajo práctico. No te Pero,
Profe, La ¿no vista era que frontal, nosotros vos la vas podíamos a elegir. armarla de donde nos quede cómodo? No, en realidad no es por una cuestión de comodidad del diseñador. A ver qué me queda más cómodo, lo voy a representar así. No. La vista frontal se selecciona, si yo tengo la pieza en la mano, voy a buscar, si yo tengo la pieza en la mano, dije, voy a buscar las características, la cara de la pieza que tenga la mayor cantidad de características geométricas. ¿Qué quiere decir eso de mayor cantidad de características geométricas? Bueno, tiene un cuadrado, tiene otro orificio acá, tiene un saliente de este lado, toda esta cara tiene, y al lado de las otras no tiene tanto. Bueno, esta la voy a tomar como frontal. Primer criterio. Segundo criterio, y bueno, esta pieza tiene tantas características de este lado, como del otro lado, como del otro lado, como del otro lado, entonces, ¿me tengo que poner a contar una por una? No, por supuesto que no te va a poner a contar, pero más o menos la ve la pieza en la mano y decís, che, de todos lados tiene irregularidades por donde le miré. Entonces, ¿qué lado elijo como frontal? Bien, gran pregunta. No va ahí la técnica de buscar cuál es la que más característica tiene, porque si doy o roto la pieza por todos los lados, todas tienen casi la misma cantidad de características. No me es que me puse a contarlas, pero la veo rápidamente y nada, bueno. ¿Cuál elijo? Bien, esa es muy buena pregunta porque tenemos que elegir esta, la que nos permite hacer la menor cantidad de las 6 vistas reglamentarias. La menor cantidad. Una pieza se define, un diseñador en la práctica, en una oficina de ingeniería, ¿cómo se distingue entre un bueno y un mal diseñador? El que diseña usando la norma, primero que todo, utilizando la normativa, pero representando todo para que el proveedor la pueda fabricar utilizando la menor cantidad de vistas posible. Porque un diseñador, yo puedo hacer más vistas, pero cuando ya estoy sobre informando, está mal. A tal punto que el que ve el plano y que sabe de diseño, si estás mal, estás sobreinformando, está diciendo, che, en un ratito más terminamos. Acá sí, a las 3 de la mañana terminamos la clase, para el que preguntaba. Bien, en un rato más, un rato más. Yo quería ver lo que quería ver del tema, todavía no he logrado ver, pero no me importa, porque necesito que esto lo entiendan bien. Sí, yo también. Encima tengo otro curso de ingeniería en un rato. Así que, pero bueno. Debo definir una vista frontal. Hago una pregunta que me han preguntado acá mientras sigo. Profe, cuando tenemos definir una vista frontal, ¿las demás vistas se deben ver con respecto a esa? A lo que voy es que cada vez que dibujamos una vista debemos volver a los frontales de ahí y rotar la pieza. Sí, sí, muy bien la pregunta y cierro la respuesta del compañero. Ahí atiendo esa pregunta. Bueno, le digo la vez. Esta es la referente toda, ¿sí? Como dice el compañero, es la referente. Yo para sacar la lateral derecha, si me hiciera falta hacerla, tengo que partir de la frontal. Para pasar a la superior, tengo que partir de la frontal. Para pasar a la inferior, tengo que partir de la frontal. Es decir, por ende, la frontal tiene mucha importancia. Tiene mucha importancia la frontal, porque es la que define todo el juego acá. Básicamente la que define el juego. Primer aspecto, vuelvo a reiterar, por cantidad de características. No, tengo una pieza que la veo por donde la veo, tiene casi la misma cantidad de características. ¿Cómo elijo la vista frontal? Bien. Segundo criterio sería entrar ahí. Fíjense las que menos cantidad de vistas les haga, tengan que hacer, para definir completamente esa pieza. Vuelvo a decir, no, casi muy difícil tener que definir una vista usando las 6. Normalmente la mayoría de las piezas en ingeniería se definen con 3 vistas fundamentales y una principal, siguiendo el orden. Normalmente, pero puede haber piezas complejas y hay. De hecho hay, yo tengo para hacer práctico donde vas a tener que hacer las 6 vistas y no te va a alcanzar, porque vas a hacer las 6 vistas y no está definida. Porque después vamos a ver que hay corte y sección y vas a tener que emplear todas esas herramientas para seguir definiendo, porque con todas estas 6 vistas no alcanza. O sea, hay piezas que tienen muchas características y que con las 6 vistas no alcanza. Aparte tenés que hacer vistas auxiliares si lo amerita, tenés que hacer cortes y secciones que no hemos visto todavía, que vamos a ver más adelante, o sea, para definir toda la pieza. Pero el diseñador, el buen diseñador, del diseñador que no es tan bueno, se diferencia fundamentalmente en, primero, diseñar la pieza seleccionando la vista, o hacer el plano seleccionando la vista, teniendo la pieza, ¿no? Seleccionando la vista frontal
correctamente. La que le permita hacer la menor cantidad de vistas y que pueda definir la pieza. Y el tiempo. El tiempo. El tiempo es oro. En una oficina de ingeniería, si yo estoy para hacer este plano, no digo este plano, pero para hacer un plano, estoy 8 horas y estoy complicado. O sea, al principio sí, vos vas a empezar a trabajar en una oficina de ingeniería, si tenés la suerte de empezar a trabajar en una oficina de ingeniería y te gusta eso, te va a llevar, vas a ser lento. Pero después con el tiempo aprendiste bien el software y lo manejas bien y ya estás hábil, bueno, evidentemente que ahí la productividad en la oficina de ingeniería haciendo planos se define por todo esto y por el tiempo. Profe, disculpe. Diga. ¿Volvemos a entrar? Porque quedan menos de un Sí. minuto, creo. Tienes razón, nada. ¿Sí, no? Salimos, entramos y hacemos la última parte de la clase. De buena.